Hola chavos, mi nombre es Liseda Alejandra López Araiza, estudiante de la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo les estaré impartiendo los temas de biología y hoy vamos a comenzar con las teorías del origen de la vida y características de los seres vivos. Comenzaremos explicando un concepto básico. ¿Qué es la biología? Es una palabra que proviene del griego de los vocablos bio, que significa vida, logía, que significa tratado y estudio. Entonces, en conclusión, es una ciencia natural cuyo objetivo de estudio son los seres vivos y todo lo que con ellos se relaciona. Debido a que esta ciencia estudia a todos los seres que tienen vida, empezaremos hablando un poco sobre los orígenes de la misma. El hombre, a partir de distintas épocas de la historia, ha tenido un gran interés por conocer el origen de la vida. Es por eso que se formuló hipótesis o propuestas que intentaban explicar el complicado dilema. Entre ellas, las teorías más conocidas son 4. La generación espontánea, biogénesis, evolución química y panspermia. Es así como comenzaremos con la primera teoría, la de la generación espontánea. Esta proponía que la vida puede surgir de materia inanimada mediante la iteración de fuerzas naturales. Esta teoría también se le conoce con el nombre de abiogénesis. Fue considerada como indiscutible desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX. Cobró mucha fuerza ya que contó con el apoyo de la Iglesia Católica, quien aceptó esta ideología llamándola vitalismo, donde se necesitaba de una fuerza vital o un soplo divino para que la vida surgiera. Fue así como la gente de esta época creía que los seres vivos provenían de sus progenitores, padre, madre, hembra o macho, o de materia sin vida. Platón, Aristóteles y otros grandes filósofos griegos creían en esta teoría. Esta teoría tuvo tal auge que hasta existían recetas, como la del señor Jan van Helmont, donde producía ratones a partir de granos de trigo y alguna camiseta que tuviera sudor, mugre, sangre, entre otros fluidos, y es así como en algún lugar oscuro juntaba ambos materiales, tanto la camiseta como el trigo, y después de pasar algunos días se obtenían los ratones. Esta teoría sonaba tan descabellada para otros pensadores y científicos de la época, tanto así que fue refutada por un médico italiano llamado Francisco Redi. Esto gracias al diseño de unos sencillos experimentos que consistían en colocar pequeños trozos de carne dentro de recipientes perfectamente limpios que posteriormente cubriría con gasa y otros recipientes testigos que dejaría al expuesto al medio ambiente. Días después, la carne sin proteger, sin gasa, estaba engusanada. En cambio, la carne protegida con la gasa no tenía gusanos y sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesar la misma. No obstante, y aun con los experimentos de Redi, siguen existiendo muchos defensores de esta teoría. Otro de ellos fue John Nettman. Él era un investigador vitalista inglés que creía firmemente en la existencia de la fuerza vital. Él sostenía que la fuerza vital le permitía la aparición de microorganismos a partir de caldo de carnero en sus experimentos. Esta teoría al final también fue refutada con los experimentos de otro investigador de nombre Lazzaro Spallanzini. En esta diapositiva se pueden observar tanto el experimento de John Nettman y el de Lazzaro Spallanzini, y así podemos comparar cada uno de ellos. En el experimento de John Nettman, él tomaba el caldo de carnero, lo colocaba en un matraz con corcho para evitar que existiera algún flujo de materia al interior del mismo. Este matraz era puesto a ebullición y así se lograban matar todos los microorganismos. Posteriormente, el matraz era retirado de la flama y este se quitaba el corcho y se dejaba al aire libre. Después de un tiempo, observaban el microscopio y este caldo de carnero tenía un crecimiento de microorganismos. Esta sorpresiva aparición de microorganismos, John Nettman lo acudaba a la fuerza vital, que al momento de calentar a ebullición el matraz no había sido la temperatura suficiente como para aniquilar la fuerza vital y entonces, aunque se hubiera calentado, existían microorganismos. Spallanzini refutó la idea de la fuerza vital de Nettman realizando un experimento en el cual manejaba dos matraces con el mismo diseño experimental que el de Nettman, pero con la única diferencia de que en el segundo matraz no iba a retirar el corcho. Por lo tanto, al observar al microscopio, no se observaban microorganismos, ya que habían desaparecido con la ebullición del caldo. Aún después de los experimentos de Redi y Spallanzini, existían personas en esta época que seguían creyendo en la generación espontánea. La persona a quien finalmente puso fin a esta teoría fue el químico y biólogo francés Louis Pasteur,
quien en 1864 realizó experimentos donde fabricó matraces con cuello de cisne. Esto para impedir la entrada de microorganismos. Igual, nuevamente, como sus antecesores, él colocaba el caldo en el matraz, después gracias a la ayuda del calor, le daba a los matraces la curvatura y la forma en cuello de cisne. Posteriormente hervía el caldo hasta que desaparecieran todos los microorganismos. Después, el polvo y microbios eran retenidos en la parte del cuello del matraz. Mientras el químico mantenía el frasco vertical, el caldo permanecía sin microbios, y si rompía alguno de estos matraces, e inmediatamente después se observaba al microscopio, no existía ningún microorganismo. Pero si el químico inclinaba o rompía el matraz y lo dejaba expuesto al ambiente, después de un tiempo, obviamente, el caldo se iba a contaminar y se iban a encontrar los microorganismos. Es así como estos experimentos fueron irrefutables por algún otro científico, debido a la elaboración de los mismos. Finalmente, esta teoría queda totalmente irrefutada. Como Louis Pasteur termina con esta teoría que había permanecido por casi 2500 años. Es así que seguimos con la siguiente teoría, la de la biogénesis. Esta teoría enuncia que la vida puede proceder solo de la vida. Al realizar sus experimentos, Pasteur estaba refutando una teoría, la de la generación espontánea, pero no se dio cuenta que estaba apoyando a esta nueva, ya que demostró con sus experimentos que los microorganismos que se desarrollaron en los caldos de los matraces procedían de bacterias y formas de resistencia de microorganismos que entraban a los matraces antes de su observación al microscopio. Y es así como un pollito va a provenir tanto de un gallo o una gallina, ya que la vida solo puede proceder de la misma vida. Siguiente teoría, evolución química. Fue propuesta por el investigador ruso Alexander Oparin en 1924. También es llamada teoría Oparin-Haldane, ya que 4 años más tarde el biólogo inglés John Haldane obtuvo los mismos resultados que Oparin. Mayormente es aceptada por los científicos modernos de varias áreas, tanto biología, química, astronomía, geología. Esto debido a que su contenido coincide y refuerza las teorías de evolución molecular, el origen y evolución del universo, de los animales, entre otras. Esta teoría parte de una Tierra joven y sin vida, con una atmósfera reductora, que era carente de oxígeno y una gran cantidad de hidrógeno, compuestos orgánicos libres como el metano, amoníaco, ácido cianhídrico, agua y dióxido de carbono. Conforme la Tierra se fue enfriando y el vapor de agua proveniente de erupciones volcánicas se condensó, precipitó en forma de lluvias torrenciales que disolvían y arrastraban sales minerales. Esta teoría parte de una Tierra joven y sin vida, con una atmósfera reductora, que era carente de oxígeno y una gran cantidad de hidrógeno, compuestos orgánicos libres como el metano, amoníaco, ácido cianhídrico, agua y dióxido de carbono. Conforme la Tierra se fue enfriando y el vapor de agua proveniente de erupciones volcánicas se condensó, precipitó en forma de lluvias torrenciales que disolvían y arrastraban sales minerales. Así, el agua que venía de las lluvias, que ya tenía sales minerales, fue acumulándose en las partes profundas, formando mares primitivos que contenían muchísimos nutrientes que Oparin llamó caldos primitivos o sopa primitiva o sopa primigenia. Debemos recordar que en la Tierra primitiva existían muchas fuentes eléctricas, como descargas eléctricas de las tormentas de lluvia, radiaciones solares, ultravioleta, erupciones volcánicas, radioactividad. Gracias a estas fuentes eléctricas se formaron moléculas mayores llamadas compuestos prebióticos, esto gracias a la interacción de las fuentes eléctricas con los contenidos de nutrientes que tenían las lluvias, que se encontraban en los caldos primitivos. Es así que estos compuestos prebióticos, en los que abundaban los azúcares, glicerina, ácidos grasos, aminoácidos, bases pirimídicas y púricas, formaron pequeños sistemas precelulares más complejos que Oparin nombró protobiontes. Es por esto que esta teoría también es llamada como modelo protobionte de Oparin. De estos últimos surgieron otras moléculas más complejas llamadas eubiontes, que eran capaces de transmitir a sus descendientes la información de sus características y fueron los precursores de los ácidos nucleicos. Esta evolución química de la Tierra primitiva duró de 1500 a 1700 millones de años. Años más tarde, los investigadores Herrey y Miller lograron formular un experimento donde se simulaban las condiciones de la Tierra primitiva, y así podían dar validez a la teoría de Oparin. El experimento Herrey y Miller consistía en poner 2 matraces, uno con agua y nutrientes simulando el océano primitivo que ponían en ebullición,
y en otro ponían hidrógeno, metano y amoníaco, igualmente en ebullición. Los gases formados viajaban a través del sistema, que posteriormente tenía incrustados 2 electrodos. Esos electrodos simulaban las corrientes eléctricas que había en la Tierra primitiva. Después, estos vapores pasaban a través de un sistema de refrigeración y aquí los vapores se condensaban, simulando igual la condensación de la Tierra primitiva. Estos vapores eran recogidos en una bomba de vacío y después se recolectaba todo lo que salía del sistema. Al final se obtuvieron moléculas orgánicas como aminoácidos y otros compuestos disueltos. Al analizar sus muestras, notó con asombro que había formado tanto aminoácidos y otras sustancias orgánicas fundamentales en la composición de los seres vivos. Finalmente había descubierto el primer paso del camino hacia la vida. La última teoría de la que hablaremos es la teoría de la panspermia. Esta fue una teoría propuesta por el químico sueco Svante Arrhenius en el año 1908. Esta explica que la vida llegó a la Tierra desde un espacio exterior, por medio de esporas muy resistentes a temperaturas. Esta teoría es la más rechazada por científicos actuales, ya que no existen fundamentos científicos de que verdaderamente exista vida extraterrestre. Una vez hablado de cuáles son las características del origen de la vida, ahora vamos a hablar de cuáles son las características de los seres vivos y cómo podemos identificar a un ser vivo de un no vivo. La primera característica de la que se va a hablar va a ser la irritabilidad, que es la capacidad de un organismo a responder a estímulos que se encuentren en un ambiente. Estos estímulos pueden ser tanto físicos o químicos. Ejemplos de la irritabilidad sean los tactismos, que es respuesta a estímulos de un ambiente que involucran traslación y estos se producen por animales invertebrados y plantas. Un ejemplo que tenemos aquí es la planta de la mimosa, o una planta que coloquialmente se le llama como tímida. Esto es debido a que el estímulo es que si tú lo tocas, ésta se va a retraer. Los estímulos pueden ser tanto positivos o negativos. Positivos es cuando la planta o el invertebrado se va a mover hacia el estímulo y los negativos es cuando se retrae y no quiere convivir con el estímulo. Otro ejemplo de irritabilidad serían los tropismos, que son movimientos permanentes de las plantas frente a algunos estímulos. Pueden ser como estímulos la tierra, la luz, el agua. De la tierra serán geotropismos, de la luz fototropismos y del agua hidrotropismos. Un ejemplo claro de estos tropismos sería por ejemplo en la planta del girasol. Esta siempre va a estar girando, como lo dice su nombre, hacia el sol. Esto debido a que es un tropismo positivo hacia la luz solar. La siguiente característica de los seres vivos sería el metabolismo, que es un conjunto de procesos bioquímicos y físico-químicos que conllevan a la conversión de moléculas químicas en energía que puedan ser empleadas por una célula o organismo como tal. Este metabolismo se divide en dos, la fase del anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo vamos a tomar moléculas simples y las vamos a convertir en moléculas complejas, esto con el gasto de energía en forma de ATP. El ATP lo veremos a lo largo de las clases, pero es la forma de moneda que existe en la célula. El catabolismo, por su parte, es tomar una molécula compleja y convertirla en moléculas más simples. ¿Esto para qué? Para que puedan ser aprovechadas y asimiladas por el organismo. Aquí lo que va a pasar es que la energía va a ser desprendida al romper estas moléculas, igualmente en forma de ATP. La siguiente característica de un ser vivo sería el crecimiento, que es el aumento continuo de tamaño en un organismo como consecuencia de proliferación celular que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del mismo organismo. Esto es como se forman todas las estructuras de nuestro cuerpo, pasando de células a tejidos hasta llegar a órganos y sistemas. Existen dos tipos de crecimiento, uno normal y anormal. El normal podría ser el crecimiento de un niño, por ejemplo, que va desde una etapa de bebé hasta niño, un adolescente hasta llegar a la edad adulta. Un crecimiento anormal podría ser en el caso de los tumores, ya que aquí la célula se está proliferando de una manera anormal y lo que está creando son células que no sirven o están dañadas debido a que no llevaron el proceso regulatorio de crecimiento y como tal a veces en los tumores existen masas en tejidos debido a que hay muchas células. La siguiente característica es la diferenciación, que es un proceso por el cual las células adquieren una forma y función determinada durante el desarrollo embrionario, especializándose a un tipo celular. Esto quiere decir que una célula indiferenciada o célula madre, comúnmente llamadas, van a adquirir alguna forma o función determinada. Por ejemplo, esta célula madre se puede convertir en un glóbulo blanco, que va a ser el encargado de defender a nuestro organismo
en caso de que hubiera un ataque o alguna respuesta inmune, etc. O esta misma célula puede convertirse en un glóbulo rojo que va a ser encargado de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Y por último destino, también esta célula madre puede convertirse en alguna célula del sistema nervioso como neurona, oligodendrocitos o astrocitos que se van a encargar de llevar información desde el cerebro hasta órganos, etc. Desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. La siguiente característica sería la reproducción, que es el proceso por el cual todos los organismos de origen animal o vegetal van a procrear a su descendencia. Esa es una característica necesaria para la preservación de la especie, ya que aquí se van a transmitir los caracteres de progenitores a la progenie. Esta reproducción puede ser tanto sexual o asexual. La siguiente característica sería la adaptación, que es un proceso que se lleva a cabo cuando una estructura atómica, un proceso fisiológico o un rasgo del comportamiento de un organismo va evolucionando durante un periodo de tiempo. Esto gracias a la selección natural, de manera que se incrementan las expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Un ejemplo de esta adaptación fue el viaje que realizó el biólogo Charles Darwin por la isla Galápagos, donde pudo observar distintas especies de pinzontes, que son aves, y se percató que los picos de estas aves iban variando dependiendo con la alimentación que estas aves tenían. Así, unos picos eran más puntiagudos si es que comían lombrices del suelo, más fuertes y duros si se alimentaban con granos de nueces, etc. La última característica que revisaremos será la homeostasis, que es la capacidad de un organismo de mantener constantes las condiciones internas, compensando los cambios en su entorno. Un ejemplo de un órgano que hace esto sería el cerebro. El hipotálamo lo que hace es regular la temperatura y presión osmótica del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo va a sudar. ¿Esto para qué? Para que al evaporarse el agua se pueda regular la temperatura corporal. Otro ejemplo de homeostasis es cuando la temperatura baja, nosotros temblamos. ¿Esto para qué? Al contraerse el músculo genere calor.